¿Por qué una niña inocente se casó con 4 ancianos? La crueldad infligida por estos hombres desalmados a la niña fue tan severa que haría temblar el corazón de cualquiera. Esta historia es desgarradora. La historia del sufrimiento de un niño inocente. Si escuchas esta historia, seguramente te hará llorar. Esta es la trágica historia de una niña de 20 años que soportó el tormento inimaginable. La niña tembló y lloró, y sin control, logró llegar a la corte del sultán. En ese momento, la corte estaba en sesión y el sultán escuchaba las quejas de sus súbditos. La niña lloró tanto que colapsó y perdió el conocimiento antes de poder decir nada. El sultán estaba profundamente preocupado y se puso de pie. Se preguntó qué dolor había llevado a esta niña a tal estado. Los cortesanos estaban igualmente preocupados por presenciar su condición. El sultán ordenó de inmediato a sus guardias que rocíe agua sobre su cara para reanimarla, para que puedan entender su difícil situación. Fue llamado el médico de 1900, Hakeim. Rápidamente, Hakeim revisó su pulso y declaró que la chica era extremadamente débil y había perdido el conocimiento debido al agotamiento después del tiempo. Se recuperó la conciencia, pero empezó a llorar nuevamente. El sultán, Salamat, colocó su mano suavemente sobre su cabeza y le dijo: «No temas, joven chica, estás en mi palacio, donde ninguna injusticia se tolerará. Dime qué problema tienes». Él le ofreció un asiento y un sirviente trajo un vaso de agua. Después de tomar el agua, la chica miró al sultán y dijo: «Oh, sultán, él vino a contarte mi historia de lágrimas. Mi vida está en grave peligro. Por favor, sálvamelas, o ellos me destrozarán». Por tanto tiempo que soportó la indecible opresión, la niña llora amargamente. Frente a todos, todo el campo se quedó en silencio, ansioso por escuchar su historia. Sultán, Salamat colocó suavemente su mano sobre ella. «Dirígete de nuevo y di, habla, hija mía, y cuéntanos tu historia en detalle. Cuéntanos qué te pasó. Tú, la chica, empezaste a contarlo. Una historia triste. Oh sultán, Salamat. Solo tenía 10 años cuando mis padres todavía estaban juntos. Mi madre lloraba a menudo y me decía que mi padre era alcohólico. Los insultos me golpean y no son buenas personas. En ese momento, era demasiado joven para entender sus palabras. Mis padres peleaban todos los días. Un día su discusión se intensificó tanto que mi padre se divorció clara e irrevocablemente de mi madre, pronunciando talak 3 veces. A partir de ese momento, mi madre ya no era su esposa. Después del divorcio, mi madre me dijo: «Hija, ya no puedo quedarme aquí. Tu padre se divorció de mí. Dejemos este lugar y vayamos a otro lugar». Ella me llevó con ella. Quería quedarme con los dos. Mi madre respondió: «Mi querida hija, si tu padre solo me hubiera lastimado o insultado, podría haberlo tolerado, pero ahora se ha divorciado de mí, ya no puedo vivir con él. Tu padre ya no es un buen hombre». Entonces, mi madre me llevó a la casa de mi tío. Cuando llegamos allí, mi tío dijo: «Hermana, puede quedarse conmigo, pero no puedo permitir que su hija se quede aquí. Ella se ha convertido en una mujer joven ahora y tengo 4 hijos adultos en esta casa. Si algo sucede, los aldeanos convocarán una reunión y no puedo permitir que mi reputación se vea empañada. Entonces, hermana, puedes quedarte aquí, pero tu hija no puede». Después de escuchar esto, mi madre lloró amargamente y dijo: «Mi querida hija, estoy indefensa, no puedo apoyarte». Luego me llevó de regreso a la casa de mi padre y me dejó allí. Regresó a vivir con su hermano. Lloré cuando vi a mi padre. Me puso la mano en la cabeza y me aseguró que no debería preocuparme. «Hija mía, tú eres tu padre». En ese momento, comencé a sentir que tal vez mi padre no era tan malo como mi madre lo había descrito, pero yo era una niña ingenua e inocente, incapaz de comprender las complejidades del bien y el mal. Empecé a vivir con mi padre de nuevo. Con el tiempo,
comencé a darme cuenta de que las mujeres visitaban la habitación de mi padre por la noche, cerraban la puerta y se marchaban por la mañana. No entendía lo que estaba pasando, ya que era demasiado joven e inocente para comprender nada. Cada mañana, al comenzar el día, mi padre les daba algo de dinero a esas mujeres y se marchaban. A pesar de esto, mi padre me trató muy amablemente. Todos los días me preguntaba, ¿qué te gustaría comer hoy? En ese momento, pensé que mi padre estaba siendo amable conmigo, pero no podía entender el panorama general de todo. En ese momento no me pareció claro, pero cuando tenía 16 años, mi padre arregló mi matrimonio con uno de sus amigos. Este hombre era mucho mayor que yo, pero lo acepté sin protestar, ya que creía que un esposo debería cuidar a su esposa y una esposa debería respetar a su esposo. Acepté la relación y decidí con todo mi corazón hacer feliz a mi esposo, independientemente de la diferencia de edad entre nosotros. Después de la boda, mi esposo me llevó a su casa 2 días después. Estaba cocinando cuando mi esposo regresó de afuera. Inmediatamente me acerqué a él y le pregunté cómo estaba, su día y dónde había estado. Cuando le pregunté esto, se puso furioso y me abofeteó con fuerza en la cara. Siendo una niña joven y frágil, no pude soportar tal golpe y me derrumbé llorando, aterrorizada por él y conmocionada por su reacción. Él me regañó severamente, diciéndome cómo me atrevo a interrogarlo. ¿Dónde estaba?, agregué. Falta de respeto a las esposas que interfieren en la vida de sus maridos. Por lo tanto, me estoy divorciando. Entonces pronunciaste el triple talaq, poniendo fin a nuestro matrimonio al instante. Regresé a la casa de mi padre sintiéndome profundamente herida y confundida. Lloré incontrolablemente, preguntándome qué había hecho mal. Mi esposo se había divorciado de mí, dejándome sin más remedio que regresar con mi padre. Le conté a mi padre todo lo que había sucedido, cómo mi esposo se había divorciado de mí de una manera cruel. Mi padre puso su mano sobre mi cabeza y dijo que tal vez mi esposo no era un buen hombre y que Alá lo haría responsable de sus acciones. Después de decir esto, mi padre se alejó, dejándome herido y confundido. Al final, elegí quedarme callado y quedarme en casa de mi padre. Mi padre continuó repitiendo que mi esposo no era un buen hombre, pero no pude evitar preguntarme si no era su responsabilidad confrontar a ese hombre y preguntarle por qué se había divorciado de mí. No era una buena persona, y Alá se ocupará de mí. Dejé de prestar atención a estas palabras y me concentré en mi dolor. En el Islam, cuando una mujer se divorcia o su esposo fallece, debe observar un periodo de espera de 4 meses y 10 días, conocido como idat. Una vez que terminó mi periodo de idat, 4 meses y 10 días después, mi padre arregló otro matrimonio para mí. Junté las manos frente a él y le supliqué. Han pasado solo 5 meses y medio desde mi divorcio. Todavía no he superado el dolor de perder a mi primer marido. ¿Cómo puedo casarme de nuevo? Pero mi padre ignoró mi súplica y dijo, no todos los maridos son iguales. Encontrarás la felicidad con este. Con eso, arregló mi segundo matrimonio. Me mudé a la casa de mi nuevo esposo, pero al 4.º día, él se divorció de mí sin ningún motivo. Una vez más fui abandonado. Ahora cargaba con el estigma de haberme divorciado 2 veces. Regresé a la casa de mi padre y le conté todo, pero él no me prestó atención. Atención a mi dolor, una vez más, me hicieron observar el periodo idiota después de completar los 4 meses y 10 días de idat después de mi segundo divorcio. Mi padre dijo, te he arreglado un tercer matrimonio. Debes seguir adelante y construir tu vida. A estas alturas, estaba tan destrozada por las repetidas injusticias que caí de rodillas ante mi padre y le supliqué, Padre, por favor, perdóname. Sálvame de estos hombres. No me cases de nuevo. Ya no puedo soportar esta crueldad. ¿Por qué me obligas a casarme una y otra vez? Si me he convertido en una carga para ti, entonces déjame en un orfanato. Pero padre, te lo ruego, ten piedad de mí. Estos hombres se casan conmigo, me llevan a sus casas, usan mi cuerpo durante 2 o 3 días y luego me tiran. Si este próximo hombre hace lo mismo, se queda conmigo por 2 días y se divorcia de mí, ¿qué haré?
No arruines mi vida, le rogué a mi padre, pero él gritó enojado, debes casarte o tu destino será aún peor. Escuchar palabras tan odiosas de mi padre me hizo sentir sin esperanza. Padre, estoy en silencio. ¿Qué puedo hacer? Mi padre arregló mi tercer matrimonio y me envió a la casa de otro hombre. Sin embargo, este hombre era peor que los dos primeros. Me quedé atónita por su crueldad y me pregunté cómo cada esposo con el que me había casado era progresivamente más despiadado. Mi tercer esposo no solo era mayor, sino extremadamente abusivo. Me golpeaba por problemas menores, a menudo tan severamente que la sangre goteaba de mi nariz y boca. Mis noches pasaban en agonía y mis días estaban llenos de lágrimas. Me resigné a pensar que este sufrimiento era mi destino, que nací solo para soportar la humillación. Me insultaba constantemente, criando a mis maridos anteriores. ¿Dónde te tocaron tus exmaridos? Él se burlaría. Luego me quemaba la piel con objetos fríos o calientes. Lloraba y le rogaba, cruzando las manos desesperada. Por favor, no me hagas esto. No puedo soportar esto, supliqué. Pero cuanto más lloraba, más se intensificaba su crueldad. Soporté esta tortura durante mucho tiempo. Después de un tiempo, un día, se divorció de mí. Ahora llevo la vergüenza de haberme divorciado 3 veces. La joven relató esta desgarradora historia, llorando ante la corte del sultán Salamón. Todos los presentes se conmovieron hasta las lágrimas. Sus ojos se llenaron de dolor por su difícil situación. Llorando, la mujer le dijo al sultán: después de mi tercer divorcio, regresé a la casa de mi padre. Inmediatamente comenzó a organizar mi cuarto matrimonio. Fue entonces cuando la verdad me quedó clara. Crucé las manos ante él y le supliqué: por favor, perdóname, no me humilles más. Pero mi padre respondió fríamente: he gastado mucho dinero criándote. ¿Dónde más recuperaría ese dinero si no me casara con ese hombre? Cuando mi padre arregló mi cuarto matrimonio con un anciano, finalmente se reveló la verdad. El hombre le dio a mi padre 3 bolsas llenas de productos. En ese momento me di cuenta de que mi padre había hecho transacciones similares durante mis matrimonios anteriores. Entonces entendí que mi padre me había estado vendiendo con el pretexto del matrimonio, usando mi dignidad para ganar dinero. Cuando me despidió por 4ª vez, resolví acercarme al sultán y contarle mi historia. En mis 3 primeros matrimonios, había sido demasiado ingenua para ver las verdaderas intenciones de mi padre. Cuando entré en mi 4º matrimonio, finalmente entendí todo. Me di cuenta de que mi padre me vendió con el pretexto del matrimonio. El anciano con el que estaba casada era aún más cruel que mis 3 maridos anteriores. Me torturó tanto que no me sentí ni vivo ni muerto. No hubo un solo momento de paz en mi vida. Un día, cuando mi resistencia llegó al límite, decidí ponerle fin a todo. Fue un día difícil para mí cuando hablé en contra de mi esposo. Se divorció de mí ese mismo día. Me agarró de la mano y me dejó en la casa de mi padre. Una vez más, regresé a la casa de mi padre. Ahora entendí completamente que mi padre me había estado vendiendo bajo el nombre de matrimonio y comerciando con mi honor. Antes, era ingenuo y despistado, pero ahora todo estaba claro para mí. Desesperada, fui al sultán llorando y le dije: mi padre ahora llega al extremo de invitar a hombres a la casa todos los días para intercambiar mi honor. Estoy destruida. Al escuchar la dolorosa historia de la niña, el sultán se enfureció. Él me tranquilizó: hija mía, no te preocupes, seguramente te ayudaremos. El sultán luego ordenó a la niña que regresara a la casa de su padre, y él enviaría a su ministro con ella. El ministro la acompañaría en secreto, para que su padre permanezca inconsciente. El ministro regresó a la casa de la niña con ella, y se escondió en la habitación donde se quedó. El sultán también colocó guardias fuera de la casa, pero nadie dentro tenía conocimiento de ello. El ministro se escondió en la habitación de la niña. Más tarde, el padre de la niña entró y le dijo que se vistiera con ropa bonita y se sentara allí. Después de un tiempo, un hombre entró en la habitación y trató de forzar a la niña. En ese momento,
El ministro salió de su escondite. Al ver al ministro, el hombre se sorprendió y le preguntó quién era. El ministro sacó su daga y golpeó el pie del hombre, provocando que un fuerte grito resonara desde la habitación de la niña. Al escuchar el grito, el padre de la niña y los guardias entraron corriendo a la habitación. Al entrar, el padre se quedó atónito al ver al ministro allí. Los guardias capturaron tanto al hombre como al padre de la niña y los llevaron junto con la niña a la corte del sultán. En la corte real, el sultán exigió severamente respuestas de todos. El padre de la niña confesó sus crímenes, admitiendo que había sometido a su propia hija a una inmensa crueldad. Él la había entregado a maridos despiadados que abusaron de ella y se divorciaron de ella. Sin ninguna razón, el sultán decretó severos castigos para todos los culpables. El padre de la niña fue ahorcado públicamente en la plaza del pueblo y se ordenó a las mujeres que lo apedrearan hasta su muerte. Los maridos abusivos eran encarcelados sin comida ni agua, dejados morir de hambre y sed. Volviéndose hacia la niña, el sultán la consoló y le dijo: «Hija mía, si lo deseas, puedes quedarte en este palacio. Cualquier cosa que necesites, házmelo saber y te ayudaré». Al escuchar estas palabras, la niña de repente colapsó. Los médicos reales acudieron en su ayuda e informaron al sultán que esta niña había soportado un sufrimiento inimaginable. Sus heridas eran profundas y su supervivencia hasta ahora había sido un milagro. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos salvarle la vida. La niña exhaló su último suspiro, dejando a todos en la corte con profundo dolor. Los espectadores la lloraron, reflexionando sobre cuánto dolor y tristeza debió haber ocultado dentro de su corazón y cómo llevó esas heridas con ella hasta el final. La historia de esta valiente niña llegó a su fin. Si lo comparamos con los tiempos de hoy, todavía escuchamos sobre incidentes tan horribles que conmocionan nuestros corazones. En algún lugar, un niño de 9 años sufre un dolor inimaginable. En otros lugares, innumerables personas inocentes soportan la injusticia. Incluso hoy en día, vemos a personas crueles jugando con la dignidad de niñas inocentes sin ninguna vergüenza. Esta historia es de la antigüedad, pero incidentes similares nos recuerdan la importancia de aprender de la historia. Espero que esta historia te haya enseñado algo valioso. Si te pareció significativo, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal para que podamos continuar brindándote más historias educativas y conmovedoras. Gracias.